Alteraciones al ciclo del carbono. En la actualidad, el ciclo del carbono está cambiando. Los seres humanos estamos transportando más carbono a la atmósfera desde otras partes del sistema terrestre, como por ejemplo cuando quemamos combustibles fósiles o cuando quemamos la biomasa de los bosques. La mayor parte del carbono de la atmósfera se encuentra en forma de las moléculas de dióxido de carbono, el cual es un gas de efecto invernadero y hace que el calor se retenga en la atmósfera. El dióxido de carbono pasa mucho tiempo, incluso siglos, en la atmósfera, por lo que incluso si la gente dejara de agregar dióxido de carbono a la atmósfera, pues la Tierra continuaría calentándose. Hay dos tipos de fuentes de dióxido de carbono. Unas son naturales y pues las otras antrópicas. Dentro de los factores naturales que influyen en las reservas de carbono están incluidos los incendios forestales y la actividad volcánica, mientras que en los factores humanos están incluidos la extracción y quema de combustibles de hidrocarburos, las prácticas agrícolas, la deforestación y los cambios de uso de suelo. Empezando por las fuentes naturales, vamos a considerar a los incendios forestales, los cuales liberan carbono a la atmósfera y eliminan mucha vegetación. Sin embargo, con el tiempo, las plantas volverán a crecer y el ecosistema se restablecerá como una sucesión secundaria. En este nuevo ecosistema se extrae carbono de la atmósfera y se devuelve a la materia orgánica vegetal o animal y también a los suelos. Sin embargo, se ha observado que los incendios forestales están aumentando en todo el mundo, tanto en intensidad como en duración y frecuencia. La temporada de incendios forestales en muchos lugares también se está haciendo más larga. La imagen que les presento aquí es relativamente reciente, de cuando el Amazonas se estuvo quemando en la zona de Brasil, y podemos ver una imagen satelital cómo se podía percibir esta fuente de calor en el Amazonas. Como evidencia de asistencia, les pido que por favor investiguen los incendios de mayor magnitud que ocurrieron durante 2019 y durante este 2020. Y bueno, ¿cuáles son las razones del aumento de los incendios forestales? Pues se cree que están relacionados al calentamiento global. Primero, porque si tenemos temperaturas locales y globales más cálidas, pues va a aumentar la evaporación. Y eso significa que la atmósfera va a extraer más humedad de los suelos, lo que va a hacer que la tierra y los suelos sean más secos. Y por otra parte, si tenemos climas más cálidos, pues vamos a tener inviernos más cortos y los deshielos van a ocurrir de manera más temprana. Esto va a hacer que los suelos estén más secos durante más tiempo. Y estos dos factores que hacen que los suelos estén secos, pues hacen que sean más susceptibles al fuego. La imagen que estamos viendo aquí es del 2019 de la Environmental Investigation Agency, que es cuando decían que el mundo estaba en llamas. Y podemos ver en esos puntitos blancos que se ven en medio de las manchas rojas, los incendios de manera puntual que estaban ocurriendo al mismo tiempo en varias partes del mundo. Y bueno, si dejáramos que esto siguiera su evolución natural, pues no todas las emisiones de incendios forestales de dióxido de carbono serían netas, porque conforme se fuera recuperando este bosque, pues se irían renovando las áreas quemadas. Y por tanto se estima que de manera natural los incendios forestales representan únicamente entre el 5 al 10% de las emisiones globales anuales de dióxido de carbono. Pasando ahora a la parte de las erupciones volcánicas, pues el carbono se puede transferir de la litosfera a la atmósfera a través de la liberación de gases. Cuando hay erupciones, estos gases cubren la roca con dióxido de carbono, pero también con una gran cantidad de polvos de silicatos. La cantidad de carbono emitida por los volcanes es mínima y en condiciones naturales y normales, pues seguiría el ciclo lento del carbono y volvería este carbono a ser secuestrado lentamente en las rocas, en el fondo de los océanos y reincorporado hacia la parte de la litosfera. Aquí podemos ver la erupción del volcán Sinabung, que está ubicado en Indonesia y que ocurrió en junio de 2019. Y aunque solemos asociar a los volcanes con fuego y con calentamiento, pues los volcanes pueden causar enfriamiento de la Tierra.
a pesar de estar emitiendo dióxido de carbono. Y bueno, esto se debe a que las erupciones volcánicas también emiten dióxido de azufre. Y este dióxido de azufre pues va mezclado con grandes cantidades de polvo. Cuando el dióxido de azufre se combina con agua, entonces forman un ácido, el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, junto con el polvo de las erupciones, actúan como una especie de capa en la atmósfera que reflejaría la radiación del Sol hacia el espacio. Y eso ayudaría al enfriamiento de la Tierra. Ahora vamos a ver cuáles son los impactos de los humanos en el ciclo del carbono. Y nuevamente nos encontramos, igual que como en el ciclo anterior, a la agricultura. Y volvemos al hecho de que el aumento de la población va a hacer que tengamos mayores necesidades de alimentos. Y entonces va a haber un mayor cambio en el uso de suelo. Y se van a modificar los ecosistemas naturales y se van a reemplazar por cultivos para el consumo humano o por pastos, pues que van a ser la comida de nuestra comida. ¿Qué pasa con estos cultivos? Pues que generalmente son estacionales y entonces solamente van a absorber carbono durante unos cuantos meses. Aún así, pues el carbono que puedan almacenar en su biomasa va a ser mucho menor que el de un ecosistema natural. Uno de los ecosistemas más afectados por el cambio de uso de suelo para la agricultura son los bosques tropicales, que es la primera imagen que les presento. Durante el proceso de tala y quema se va a liberar una gran cantidad del carbono que tienen almacenado. Y si se sustituye este bosque tropical por cultivo, por ejemplo, de soja, que es el segundo, la imagen que les presento, pues va a consumir únicamente pequeñas cantidades de carbono. Otra de las tendencias que se tienen en la actualidad es la plantación de palmas de aceite. Y estas, aunque absorben más carbono que la soja, pues obviamente no absorben tanto como los bosques tropicales. Ahora, este cultivo de palmas de aceite trae un gran deterioro a los suelos, por eso es un tema que vamos a ver más adelante. Otros de los ecosistemas que son muy afectados por el cambio de uso de suelo para cultivo son las turberas y los humedales. Son zonas que pues permanecen en constante inundación y son muy ricas en materia orgánica y por eso es que son muy valiosas o muy preciadas para cambiarlas como tierras de cultivo. Pero pues, ¿qué se hace aquí? Pues que cuando se drenan, cuando se les saca el agua y quedan en condiciones anaeróbicas con una gran cantidad de materia orgánica, se libera metano. El metano es un gas también de efecto invernadero que tiene una fórmula química que es CH4, entonces es una molécula de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. Cuando el metano se descompone en condiciones anaeróbicas, pues bueno, también se va hacia la parte de la atmósfera. Y para terminar con la parte de la agricultura, hay que considerar que cuando se va a cultivar se tienen que arar los campos y cada vez que se hace un arado de los campos, pues se libera el carbono que se encuentra almacenado en los suelos. Continuando con esta necesidad que tiene la población mundial de alimentarse, pues la ganadería ha aumentado en gran cantidad porque hay una gran demanda de animales como vacas, que además tienen otra situación en particular y es que durante su proceso de digestión generan grandes cantidades de metano y este metano pues se libera hacia la atmósfera. Se considera que hasta el 60% de todas las emisiones agrícolas de carbono provienen de la ganadería. Y ahora vamos pues a lo clásico que son los hidrocarburos. Creo que cuando pensamos en contaminación por dióxido de carbono, pensamos inmediatamente en petróleo y gas natural, que son los combustibles fósiles que se utilizan en mayor cantidad. ¿Cómo se forman? Pues se crean a partir de material orgánico que fue depositado en un ambiente acuoso y que se comprimió por capas de sedimentos que quedaron en la parte superior y así pasó a lo largo de millones de años. Y ahí pues hay un gran reservorio de carbono. Pero entonces los humanos nos dimos cuenta que podíamos utilizarlo para generar energía y empezamos a usarlo a partir
de la revolución industrial. En un principio, en la revolución industrial, se usaba más el carbón. Y aquí eso es lo que vemos, cómo se formaría el carbón de bosques tropicales. Se tendría la turba, después por compresión el lignito, luego la hulla y finalmente lo que se explota de manera comercial, que sería la antracita o el antracito. Los seres humanos hemos estado extrayendo hidrocarburos para producir energía y calor durante muchos siglos. La tasa de extracción y quema ha aumentado con el tiempo y se han desplazado las reservas de carbono de la parte de las rocas, de la parte de la litosfera, hacia la zona de la atmósfera. Y eso ha hecho pues que haya grandes desequilibrios climáticos en la actualidad. Y cada vez que se queman hidrocarburos, pues se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Y esto está directamente relacionado a las actividades humanas. Se considera que estas actividades humanas son responsables de casi todo el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante los últimos 150 años. Y aquí en la primera imagen podemos ver una gráfica donde se tiene desde 1850 hasta el 2010 cómo han sido las emisiones de dióxido de carbono por varios países que podemos ver o por qué se considera a partir de 1860. Pues justo por lo que les comentaba, que es la revolución industrial. Empieza esa revolución industrial, empieza la producción masiva, empieza el consumo masivo y cada vez empiezan a consumir más carbón y posteriormente más petróleo. Y vemos que Estados Unidos mantiene un incremento en su emisión de dióxido de carbono. Entonces, pues consideraríamos que básicamente son los países más industrializados los que nos generan mayor contaminación por dióxido de carbono. Y aquí es muy notorio el caso de China. Podemos ver que China sí tiene niveles altos, pero es a partir de 1950, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza a tener esta producción masiva, pero se ven disparados a partir del 2000 y en la actualidad es China la que tiene la mayor producción económica. Y aquí algo de notar y que lo vemos en la gráfica inferior es, por ejemplo, que dentro de los principales países emisores se encuentra la India, porque bueno, la Unión Europea es un conjunto de todos los países que están en Europa. Entonces, ¿por qué está ahí la India? Pues no es porque sea un país muy industrializado, sino es porque tiene una gran cantidad de gente, gente en condiciones de extrema pobreza, pero además que también dentro de sus deidades consideran al ganado vacuno. Y entonces eso es lo que está haciendo que India sea de los principales productores de dióxido de carbono. Grandes cantidades de gente, condiciones de pobreza, pero que toda esa gente está consumiendo mucha energía en forma de hidrocarburos y también pues las vacas. Y no sé si lo habían pensado, pero pues el cemento también es una fuente de liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera. El cemento, pues todos lo conocemos, es un tipo de material que se utiliza para la construcción de edificios o de viviendas. Sin embargo, pues la fabricación de cemento genera gases de efecto invernadero. Primero, a través de la producción directa de dióxido de carbono, porque ¿de dónde viene el cemento? Pues el cemento proviene de rocas carbonatadas, de rocas que están formadas por carbonato de calcio. Y cuando se descomponen estas rocas para formar el cemento, se produce cal y dióxido de carbono. Pero además, pues para la producción de cemento se requiere también energía. Y entonces es a través de la descomposición de las rocas y de la energía para producir el cemento que vamos a liberar grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Otro factor que afecta mucho al ciclo del carbono es la deforestación. Ya habíamos hablado un poquito de esto cuando hablamos de los fuegos, pero pues los fuegos eran de manera natural. Aquí hablando del impacto humano, si nosotros de manera intencional quitamos la biomasa de las plantas y de los árboles, pues vamos a estar quitando el almacenamiento de carbono.
Y en segundo lugar, pues no todo lo que se quita va a tener algún valor económico. Y si no se puede vender, ¿qué es lo que hace la gente? Pues simplemente lo quema. Y al quemarlo, pues se libera carbono directamente a la atmósfera. Y bueno, otra cuestión es que una vez que los bosques se talan, se va a acelerar la descomposición de la hojarasca en el suelo del bosque. Y eso va a hacer que cuando se descompone la materia orgánica, pues se libere más carbono a la atmósfera. Y finalmente, pues si tenemos suelos que van a estar expuestos a la atmósfera porque ya no tienen cobertura vegetal, pues se va a acelerar la erosión del suelo. Y entonces se va a eliminar carbono del suelo y si hay lluvias, pues se va a erosionar, se va a ir hacia la hidrosfera. Y ahí en los ríos, pues se va a liberar el carbono. Pero después, si hay evaporación y si hay otros procesos, pues también puede ser que se libere carbono hacia la parte de la atmósfera. El crecimiento urbano, el crecimiento poblacional en sí, pues también es una de las situaciones que más afecta el ciclo del carbono. En la actualidad se considera que más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y por tanto, pues son los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de ellos, el dióxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades se consume hasta el 80% de la producción de energía en todo el mundo, debido, en primer lugar, a las actividades industriales y en segundo lugar, pues que como hay mucha gente, requieren de más servicios energéticos, como por ejemplo para iluminarse, para la calefacción y para la refrigeración. Y además, pues como estamos viendo aquí con los edificios, utilizan una mayor cantidad de cemento para la construcción. ¿Y cuál es el impacto de este cambio o este desbalance o balance del carbono en los océanos? Pues ya vieron dentro del ciclo del carbono que los océanos son sumideros o reservorios de carbono. Pueden tener un gran impacto aquí porque se ha llegado incluso a lanzar la teoría de que si en determinado momento hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera, el océano ya no va a ser capaz de absorberlo y entonces se va a saturar. Pero además hay otro problema y por eso es que tenemos que saber un poquito de química. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, se crea el ácido carbónico. Y pues si tenemos un ácido, eso quiere decir que nos va a cambiar el pH. Y se pronostica que entre mayor sea el aumento de temperatura, el agua va a tener una mayor acidez. Si los océanos tienen una mayor acidez, pues esto va a ocasionar daño a los organismos que viven dentro del ambiente marino, porque los ácidos carbónicos reaccionan con los iones carbonato. Y tenemos una gran cantidad de organismos en el océano que tienen su caparazón o su esqueleto construido por carbonato de calcio. Y me parece que los más comunes y conocidos son los corales, pero no son los únicos. Ahí también tenemos, por ejemplo, a los moluscos o a los equinodermos, por mencionar algunos. Y bueno, finalmente esto también va a impactar en las cadenas tróficas, porque los productores primarios en los ecosistemas marinos son estos pequeños organismos que son fitoplancton. El fitoplancton crece mejor en aguas frías porque son más ricas en nutrientes. Y si aumenta la temperatura del océano, pues podría disminuir la abundancia del fitoplancton. Y si disminuye la abundancia de fitoplancton, pues van a disminuir toda la biomasa del océano porque vamos a estar afectando a los productores primarios. Puede ser que algunos de estos organismos se adapten, pero se considera que la mayor parte, tanto de plantas como de fitoplancton, podría ser perjudicial el hecho de que tengan mayor cantidad de carbono disuelto en el océano.